a poner un corazón receptible a lo que el Señor quiere hablar. Amén. Quiero llevarle a una parte de la Biblia que se encuentra en Mateo capítulo 13, del versículo 1 al 9 y también del versículo 18 al 23. Esta parte algunos de nosotros quizá la hemos escuchado. Para algunos es un tema, alguna parte muy conocida. Y vamos a subrayar, ahora que vamos a estudiar esta parte escritural, algunas palabras que sobresalen. Y vamos a ver esta parábola de las 4 clases de oyentes. ¿Sí? Vamos a hablar acerca de las 4 clases de oyentes. Y Jesús nos enseña por esta parábola, la parábola del sembrador. ¿Cuántos han escuchado esta parábola? ¿Eh? Y vamos a estudiarla poco a poco, cada versículo. Y en cada uno de los versículos el Señor nos va a estar enseñando una bendición especial. Amén. Dice así la palabra de Dios, capítulo 13 de Mateo, versículo 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se juntó mucha gente, y entrando él a la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y las comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, y se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. De parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Te damos gracias, Padre, por el privilegio de estar en esta iglesia, Padre, donde has derramado de tu bendición. Permite que sea tu Espíritu Santo trayendo memoria a esta palabra, que tú nos des ese crecimiento, esa fortaleza, Señor, un oído atento, que seamos receptibles, Señor, y hacedores de esta, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, esta parábola describe 4 clases de terreno en las que cae la semilla sembrada. La parábola del sembrador, pero el énfasis no está en el sembrador, sino sobre varias clases de terreno que recibe la semilla. El sembrador es el predicador. ¿El sembrador quién es? El predicador. Y muchas veces escuchamos diferentes temas de diferentes predicadores. Algunas enseñanzas pueden ser buenas, algunas otras enseñanzas pueden ser elocuentes, algunas otras enseñanzas posiblemente hasta pueden ser aburridas. Pero de todas maneras, los resultados de cada predicador no dependen del predicador, sino de los oyentes. Porque siempre hay algo que nos van a transmitir, siempre hay un mensaje que nos van a traer. Jesús, el Maestro perfecto, tenía diferentes tipos de seguidores. Donde él sembraba la palabra, sin en cambio no todos fueron salvos. Y él mismo la salvación, siendo Dios, les enseñó el camino y no todos lo siguieron. Siendo el Maestro por excelencia, tuvo seguidores de lejos, decía la palabra, que había multitud que le seguían. ¿Por qué le seguían? Que les daba comida, porque los sanaba. Algunos otros le seguían, como el grupo de los 120, muy emocionados, porque había sanidad, milagros, decían: en tu nombre, Jesús, echamos fuera demonios. También había un grupo de 12, pero también había un grupo de 3 íntimos, Pedro, Jacobo y Juan. Sin en cambio, no todos estaban haciendo la voluntad de Dios, pero él siguió sembrando la palabra de Dios. Estamos hablando que ahora el Señor nos va a enseñar acerca de estas 4 clases de terreno. Está hablando de 4 tipos de oyentes. ¿4 tipos de qué? De oyentes. La parábola enseña acerca de la responsabilidad de oír. Seguido en el versículo 18 dice: oíd pues vosotros la parábola. Y aquí se escucha un sentido muy importante, donde nosotros, y sigue diciendo, porque cuando alguno oye
la palabra, y en cada uno de estos versículos se escucha este sentido, es permitir a nuestras vidas escuchar lo que el Señor quiere decirnos en cada una de estas. La semilla es la palabra de Dios. Dijimos que el sembrador es el predicador, y la semilla se llama palabra de Dios. Así es que ahora, como todo está en el oído, nosotros necesitamos estar atentos al oído, pero cuando entra por el oído, enseguida pasa a nuestra mente, y después nosotros en nuestra mente permitimos que baje a nuestro corazón para poder accionar lo que el Señor nos dijo. Pero muchas veces no llega a nuestro oído, no llega a nuestra mente, y mucho menos llega a nuestro corazón. Y quisiera saber que en el primer versículo que nosotros podemos encontrar, en la primera semilla que nosotros podemos ver, ¿en dónde es donde fue sembrada? O más bien, la semilla cayó, ¿en dónde? Junto al camino. Vinieron las aves, ¿y qué pasó? Las comieron. Esa es la primera semilla. ¿Cayó dónde? Junto al camino. Ahora, nosotros podemos ver este tipo de camino. Este tipo de camino es un camino, como nosotros lo podemos conocer, camino pavimentado. Un camino con una tierra dura, ¿sí? Sus corazones están pavimentados, están endurecidos. Posiblemente en los sucesos de la vida, en su historia de la vida, fue fuertemente afectada, que el corazón llegó a endurecerse. Quiero hablarles un poquito acerca del corazón endurecido. ¿Por qué causas el corazón se endurece? De tal manera que la palabra, cuando llega a los corazones, dice en la respuesta de esta palabra, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, ¿sí? Arrebata lo que fue sembrado en su corazón, que fue sembrado junto al camino. Esta palabra dice, llega la palabra, muchas veces escuchamos la palabra, pero no la entendemos. Y dice que viene el malo, arrebata lo que fue sembrado en el corazón. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Aquí la pregunta es, viene la palabra a nuestras vidas y la palabra no entra, no se queda ahí, porque nuestro corazón está endurecido. ¿Pero qué endurece el corazón? ¿Alguien sabe qué endurece el corazón? ¿Qué endureció mi corazón? El pecado. El pecado. ¿Qué más endurece mi corazón? Si es cierto, hay circunstancias que endurecen mi corazón, como el resentimiento. A veces perdemos la sensibilidad al escuchar la palabra de Dios. Muchas veces en el camino, en nuestras vidas recibimos un maltrato, recibimos falta de paternidad, quizás nunca tuvimos esa familia que quisimos. Algunos otros quizás recibieron un maltrato físico en su niñez, algunos otros recibieron regaños, algunos otros quizás hasta un abuso verbal o abuso sexual, algún abandono, y eso nos llevó a dejar de creer en lo que Dios puede hacer. Cuando venimos a la casa de Dios, nuestro corazón está endurecido. Así es que cuando se envía una palabra de sanidad, cuando se envía una palabra de restauración, cuando se envía una palabra de libertad, cuando se envía una palabra de bendición, el corazón no está receptible, porque hay una grande barrera, hay un gran caparazón que endureció nuestro corazón, que no permite que la palabra de Dios nos llene de gozo, nos llene de esa bendición y haga el trabajo. El corazón está endurecido. Ahora, ¿qué tengo que hacer con un corazón endurecido? La situación que aquí nos da el resultado, todo está en el oído. Todo está en lo receptible que yo quiero hacer hoy. ¿Qué tan receptible vengo para que el Señor haga su obra en mi vida? ¿Qué tan receptible vengo hoy para que el Señor termine de hacer su obra en mi vida? Porque si yo estoy aquí es porque quiero una bendición, amén. Si yo estoy aquí es porque yo quiero que el Señor me hable. ¿Cuántos quieren que el Señor nos hable? Amén. ¿Cuántos quieren que el Señor ponga? Por eso en Jeremías nos dice que vendrían tiempos donde este corazón de piedra se convertiría en un corazón de carne. El problema no está en pecar.
Porque muchas veces se está lidiando con el pecado. El problema es que nosotros no permitimos que el Señor obre en nuestro corazón. Queremos que nuestro corazón sea remendado, pero el Señor nos quiere dar un corazón nuevo. Ahora el Señor, por eso dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. El problema de lidiar con los pecados está en el corazón. Cuando nosotros permitimos que el Señor nos ponga un corazón nuevo, ahí es cuando empieza la transformación, los cambios. Al pueblo de Israel, algo que endureció el corazón fue la incredulidad. A mí me llama la atención uno de los versículos, capítulo 78 de Salmos, uno de los versículos claves, porque yo decía, ¿cómo es que si nos cuenta la historia del pueblo de Israel, cómo vieron maravillas, pero aún así endurecieron su corazón? Versículo 12 de Salmo 78 dice así: dividió el mar, en el versículo 13, dividió el ¿qué? Y los hizo pasar, detuvo las aguas como un montón. Increíble, ¿verdad? Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. ¿Se imaginan ese evento? Tendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos. Pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron ¿a qué? A pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo. ¿En dónde? En el desierto. Y aquí en el versículo 18, pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? ¿Qué hablaron contra Dios? 20. Y aquí ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para el pueblo? ¿Cuántas veces hemos visto la gloria de Dios en nuestras vidas? ¿Cuántas veces hemos visto milagros? ¿Cuántas veces hemos visto sanidad? ¿Cuántas veces hemos visto la provisión? Y aún así no le creemos a lo que el Señor puede darnos. Ese es el corazón, la palabra que cae sobre el camino, que escuchamos solamente, pero no atendemos porque nuestro corazón se ha endurecido. Y este es el primer punto, un corazón pavimentado, un corazón, hermano, donde mi vida ha sido afectada. ¿Sí? Se ha vuelto un corazón insensible. Ya no quiero saber nada de cosas espirituales. Mi corazón está lleno de religiosos, mi conciencia está cauterizada. Sí escucho la palabra, pero ya no me lleva a tener una transformación en mi vida diaria, en mi familia, con mis hijos. Sí es cierto, sí pongo atención a la palabra, pero saliendo de aquí permito que Satanás me la arrebate con miles de distracciones. Permito que Satanás venga y me robe lo que el Señor... Porque mire, a veces hemos escuchado un texto que es muy conocido: en paz me acostaré y así mismo dormiré. Pero ¿cuántas vueltas diste en la cama en la noche? Mira, ¿cuánto se les va el sueño? No me digan. ¿Cuánto se les va el sueño? Y la paz de Dios nos la robó un recibo de luz, de agua, de teléfono. Y se nos olvidó de qué, que el Señor dice: en paz me acostaré y así me... ¿Cuántas veces nos habla el Señor de no temas? Muchos textos hablan de que no tengamos temor. ¿Cuántos textos nos hablan de la paz? ¿Cuántos textos nos hablan de sanidad? Y quizá algunos se sepa un texto de sanidad. ¿Cuántos textos nos hablan de provisión? Y si en cambio salimos y se nos olvida que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El enemigo viene y nos roba la palabra y nos hace que nos adaptemos a este sistema. Nosotros estamos en este mundo, mas no somos de este mundo. Estamos en este mundo, mas el Señor nos mantiene, no nos mantiene este mundo. La situación es que muchas veces se nos olvida que el Señor dio una palabra, pero a veces permitimos que el enemigo nos robe esa palabra. Y a veces queremos escuchar profetas cuando tenemos toda la palabra. A veces queremos escuchar profecía. ¿Cuándo va a invitar a usted a un profeta, hermano, que me diga qué tengo que hacer? Mira, tienes toda la Biblia y no le crees. El Señor mismo puede bajar
Y te puede hablar por medio de sueños, por medio de visiones, pero si no le crees a la palabra escrita, si no le crees a lo que el pastor te dice, no, es que yo quiero que me lo diga un pastor extranjero y güero y guapo. Yo quiero que venga Jesús y me hable, si de verdad Él exista, que me diga, que me hable, que quiero escuchar su voz. Hermano, el pastor te está hablando de mil maneras, la palabra te está hablando de mil maneras, pero el problema no, el problema está en tu corazón. El problema está en tu oído. El problema es que no es permitido que la palabra martille, que la palabra quebrante esos yugos, que la palabra te liberte, que la palabra traiga dirección, que la palabra te traiga una nueva visión, una nueva manera de seguir adelante. Ese es el problema. El predicador no es el problema. Jesús sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. La palabra sigue siendo la misma. El problema es que mi corazón se ha endurecido. Pero ¿dónde está cayendo la palabra? ¿Dónde están cayendo las conferencias? ¿Dónde están cayendo todos los testimonios de la palabra? ¿Dónde está cayendo su palabra? ¿En dónde estamos dejando su palabra? ¿Estamos honrando su palabra? ¿Estamos honrando lo que Él diariamente nos dice? O quizá diariamente ni siquiera escucho su voz. ¿Qué me dijo hoy el Señor? ¿Qué quiere hoy para mi vida? Seguramente hemos dejado la palabra en último lugar. Posiblemente para nosotros ni siquiera estamos honrando la palabra. Segundo punto, la parte que cayó en pedregales sobre piedra. Así es, esta semilla cae sobre una capa delgada de tierra sobre la roca sólida. No hay humedad y pronto brota, pero pronto no echa raíces. La situación es aquí la palabra pronto muere. Y luego entonces, ¿qué pasa? Se muere. Este oyente es superficial. Este oyente es de los oyentes que se emociona al escuchar una palabra. Es más, hasta hoy puede decir, sí, yo de hoy en adelante, ahora que escuché este predicador, me emocionó tanto, hasta lloré. Hasta pasé al altar y hasta puse mi frente en el piso, lo que nunca hago. Y me emocioné. Me emocionó esta palabra tanto que dije, que hicieron un llamado y dijeron, ¿cuántos quieren servir? Y pasamos llorando y hasta nos aventamos en cámara lenta al altar. Y dije, yo quiero servir, Señor, porque yo te amo, porque yo te quiero, más que a mi vida, más que a mi novia, es más lo corto. Y le damos todo nuestro corazón. ¿Sabe qué? Pero este gozo es pasajero. Este gozo no obedece por convicción. Se escuchó un sermón bonito. ¿Cuántos están interesados por realmente decir, yo hoy voy a dedicarme a estudiar la palabra de Dios en serio? Y diario voy a tener un devocional con Dios. Y me voy a meter con Dios. Y voy a buscarlo de verdad. Y voy a permitir que diariamente la palabra del Señor me esté transformando y cambiando. No, nosotros queremos escuchar una palabra que más o menos me saque un poquito de la depresión, que me sienta contento, que me haga sentir bien, que hoy reciba el gozo de la salvación, que me dure de 8 a 8. O sea, de 8 días al otro domingo. Pero cuando viene la persecución, pero cuando viene la tribulación, pero cuando vienen las críticas, las burlas, cuando vienen las pruebas, las circunstancias difíciles, ¿qué es lo que me pueda sacar adelante? La palabra de Dios. Es lo único. No esperes que el hermano pastor te dé una palmada. No esperes que él te visite. No lo despiertes en la madrugada. Entonces, ¿para qué pastor? Está para guiarte a los pastos verdes. Pero hoy tú y yo tenemos que hacer un compromiso, que esta palabra no quede solamente encima, sino permitir que la palabra de Dios me dirija todos los días, que la palabra de Dios sea un alimento, que pueda ser un discípulo, no solo un creyente, de creyente a discípulo, y de discípulo a un ser obediente de la palabra de Dios. Muchos creyentes, pocos discípulos. Y Jesús dijo, id de hacer discípulos, no id de hacer creyentes. Punto 3. Parte cayó
sobre espinos. Y aquí es donde quiero llevar. El afán, el estrés, el cansancio. Miren, esta palabra cayó sobre espinos, pero aquí el problema, los espinos absorben toda la humedad y la fertilidad para sí y excluyen de la planta a la luz y el aire, por eso el crecimiento es retardado. El afán de este siglo, pero ¿cuál es el afán de este siglo? El engaño de las riquezas ahogan la palabra y hacen infructuosa. El afán, hermano. En el punto número 1 fue el no poder entender la palabra. En el punto número 2 son las tribulaciones y las pruebas las que nos alejan. Y en el punto número 3, el problema más grande de la iglesia es que se ha afanado por las riquezas. Y se lo voy a decir por qué. Usted nunca va a decir, yo tuve a un hijo para que sea profeta, pastor, evangelista. Usted dice, yo tuve un hijo para que sea licenciado, ingeniero o albañil, lo que sea. Pero pastor jamás. Porque nuestro afán está en ¿qué? ¿Es malo? No, no es malo. La situación que el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea, hay muchos que ya han sido llamados, hay muchos que ya han sido escogidos, hay muchos que aquí ya tienen un grande llamado para ir a las naciones, hay muchos que ya tienen el llamado para ir a las colonias, para emprender un camino, pero el trabajo te robó el llamado, el engaño de la riqueza, la codicia se hace infructuosa. No te lamentes de lo que no tienes, no te lamentes de lo que no has hecho en 20 años, en 30 o en 50 años, no te lamentes del pasado, hubiera hecho, hubiera construido, hubiera. No, de hoy en adelante di, ¿qué tengo? Y esta mujer tenía aceite. Con eso que tú sabes hacer, con ese don que tú sabes hacer, empiézalo a explotar, ponlo en las manos del Señor, dile Señor, es más, yo tengo un currículum grande, yo tengo, ahora se me ocurre que salí de la universidad y tengo un diploma, tú tráelo y dile pastor, yo tengo este diploma y ahora lo pongo. La situación que todo empieza así con el siervo, porque todo empezó con un siervo, porque las buenas ideas van a salir de aquí, amén. La buena palabra va a salir de aquí, la buena palabra va a salir de lo que tú escuchas aquí. Aquí tú te levantas, aquí tú te restauras, aquí tú sales con una nueva visión, aquí tú sales con un nuevo deseo de vivir, con un gozo, con una alegría que el enemigo no te la va a robar, que la escasez no te la va a robar. Tú aquí sales con nuevas ideas para emprender, amén. Hoy venimos a dar una palabra, una palabra práctica, para que tú y yo salgamos del estrés, de la preocupación. Dice, buscad primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Sí, yo no pierdo mi comunión con Dios, yo no pierdo la oración, yo no pierdo la palabra de Dios, yo no pierdo mi relación con Dios, con mi familia, con mi esposa, yo no pierdo mi relación con mis hijos, yo no pierdo mi relación. Es más, yo voy a empezar a servirme, voy a empezar a comprometer más en la iglesia, voy a empezar a buscarle al Señor y el Señor me va a decir, ¿qué tienes tú? Te miras al espejo, primero te ves como un siervo, hijo de Dios. Y le dice, ¿sabes qué, Obed? Ya basta de tanta pereza, de tanta flojera. Es tiempo de levantarte. Es tiempo de emprender nuevas cosas. Es tiempo de ministrar a nuevas personas. Es tiempo de restaurar a la gente. Gloria a Dios, amén. Ahora mi oído está atendiendo. Ahora nadie me roba la semilla. Ahora ni las tribulaciones, ni las circunstancias, ni la escasez, ni los momentos difíciles me roban la comunión contigo.